Aleluya, gloria sea dada a nuestro Señor Jesucristo en esta hora, eternamente y para siempre. Amén. En este día vamos a estudiar un tema bíblico de mucha importancia que se llama la deidad del único y verdadero Dios, parte 1, ya que este tema tendrá dos partes. Y hoy vamos a estudiar en la primera parte acerca de la deidad del Padre, la deidad de Jesucristo y la deidad del Espíritu Santo. Yo soy el que soy, declara Jehová Dios, y con esta declaración deja claro que Él existe y está presente. La deidad está conformada por el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, un solo Dios manifestado en tres personas. Es el ser supremo, autoexistente, vivo, eterno, glorioso, increado. Él es espíritu, todopoderoso, soberano, invisible, excepto que a Él le plazca manifestarse a alguien, como lo hizo con varias personas a lo largo de la historia. Omnisciente y omnipresente. Sus características esenciales y personales son el amor, la justicia, la bondad, el perdón, la sabiduría, la paz, la vida, la misericordia, la santidad. Es el creador de todo y proveedor de su creación. Él es la causa de todo cuanto existe. Es el principio y el fin. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. La deidad del Padre. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Juan 6:27. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15:6. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Primera de Corintios 15:24. La deidad de Jesucristo. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Romanos 9:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2:5 y 6. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1:12. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hechos 1:8. La deidad del Espíritu Santo. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:3-4. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Nuestro vocablo deidad es la traducción que hemos adoptado del hebreo, arameo y griego, los principales idiomas a partir de los cuales se han traducido las escrituras. El vocablo Dios se traduce del hebreo Elohim, del arameo Alaha y del griego Theos. El nombre El era común a todas las lenguas semíticas para referirse a la deidad, lo cual nos muestra que antes de la escritura Dios se revelaba personalmente a la humanidad. En arameo es El o Elil y en hebreo es El o Ayil. Tanto en arameo como en hebreo, este nombre significa fuerza, fuerte o cualquier persona, animal, vegetal o cosa fuerte, poderoso, robusto, valiente.
fortaleza. De este se deriva Eloá, que se traduce como Dios, deidad o una deidad, y su plural Elohim, que regularmente se traduce como Dios, la suprema deidad en singular, pero que también se usa para referirse a dioses, magistrados, ángeles, alguien en eminencia, poderosos o jueces en plural. Se deriva de la raíz poco usual ul, que significa torcer, enrollar, asociado a la idea de torcer o enrollar pelo o lana para tejidos o cuerdas, y por implicación a alguien o algo fuerte, poderoso, vigoroso. Es la designación más primitiva y generalizada para designar a la deidad y a otras deidades o ídolos en las culturas y lenguas semíticas desde los albores de la historia. En la escritura hace referencia a nuestra deidad, el todopoderoso Dios, pero en algunas ocasiones se usa también para referirse a deidades de naciones paganas. El vocablo deidad se deriva del latín deitas. Aunque Dios se revela desde el principio de la escritura, debemos considerar que antes que se escribieran los primeros libros, Dios se reveló primero directamente a los hombres. Tenemos a Adán, Caín, Abel, Noé, Job, Abraham, Isaac y Job, personas que existieron antes de la recopilación de las escrituras. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2:16. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Job 38:1. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra. Génesis 6:13. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Génesis 4:6. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Génesis 12:1. Los ejemplos anteriores son de conversaciones directas entre Dios y el hombre, pero se manifiesta a los humanos también por medio de su creación y de la conciencia que hay en cada persona, aunque no se puede conocer a Dios solo por conducto de estas. Las naciones sabían de Dios aún antes de que se redactaran las escrituras. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:18-20. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 2:15-16. Se considera el libro de Job como la compilación escrita más antigua de la palabra. Continúa con Moisés y se comienza a compilar por escrito más ampliamente la revelación de Dios. Y es así como la deidad se da a conocer en su esencia, su carácter, su voluntad, su palabra y su naturaleza. Él se revela en la escritura como el Creador supremo y Señor de todo, y quien la inspiró para revelarse al hombre, instruirlo, edificarlo, amonestarlo y corregirlo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:36. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:19-21. Nos revela que fue Él quien tomó la iniciativa soberana de manifestarse a los hombres para que lo conozcan, lo adoren y le sirvan. Aunque Dios se revela a través de su creación y mediante la conciencia moral del ser humano, esto no es suficiente para conocerlo, amarlo, adorarlo y servirle.
para que se le conozca profunda y personalmente. Es Él quien decide revelarse, ya sea directamente por su palabra o aún por sus obras, y el ser humano debe responder a esa revelación positivamente, creyéndole, amándolo, adorándolo y sirviéndole. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, 1 y 2. Al principio Dios se reveló directamente al hombre. Después, a través de Moisés, los profetas y diversos siervos suyos, quienes dejaron tal revelación por escrito, y esto es la palabra de Dios. La culminación de la revelación se presenta en la encarnación de Jesús, Dios mismo en cuerpo humano. Él mismo es la palabra, el verbo encarnado de Dios. Es Él quien nos deja su evangelio, y a través de apóstoles, discípulos y diversos siervos, el mensaje pleno de la Escritura, mediante epístolas, profecías, registro de sus obras y en el Apocalipsis. El mensaje de Dios queda así registrado perpetuamente en las Escrituras, y es a través de su palabra y la comunión con Dios que podemos llegar a conocerlo hasta el día en que lo conozcamos plenamente en su gloria en la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:14 y 18. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1. El propósito de Dios al revelarse al hombre es que éste le conozca. El vocablo conocer denota un conocimiento íntimo, profundo y voluntario. El Señor se manifiesta a nosotros de una manera personal y con un deseo de establecer una relación de confianza y amor por medio de la comunión íntima. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías 24:7. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9:23 y 24. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Jeremías 31:34. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. La deidad se manifiesta a su pueblo a través de su nombre. Su nombre es en esencia la persona misma de Dios y sus atributos, independientemente del aspecto o virtud de Dios que se esté destacando. Por tanto, su nombre no se refiere únicamente a la manera en que se le llama al Señor, sino que es mucho más que eso. Su nombre es su amor, su gloria, su presencia, su carácter, su deidad, su excelencia, su perdón, su santidad, su misericordia, su gracia, su salvación, su alabanza, su verdad absoluta, su poder, su grandeza, su soberanía, su fortaleza, su paz, su auxilio, su plenitud y todo lo que Él es y representa. Él decidió revelarse a su pueblo de distintas maneras. El nombre El, en Aram, El, y en hebreo Elí, fue la manera en que la deidad fue conocida por las naciones desde la más remota antigüedad. Es así como frecuentemente aparece unido al nombre en las diversas manifestaciones de sus virtudes. El Shaddai, Dios Todopoderoso; el Olam, Dios Eterno; el Jai, Dios Vivo; el Elión, Dios Altísimo, etc. El nombre con el que Dios se reveló a su pueblo fue Jehová, el cual se deriva de la raíz Hayá, que significa ser o existir. Así pues, el significado de Jehová sería el autoexistente o el que es por él mismo. También se manifiesta como Padre, el Santo de Israel, Adonai, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Dioses, Jehová de los ejércitos, Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Ra, Jehová Sidekú,
En el Nuevo Testamento su nombre es Jesús, el Salvador, el Cristo, el ungido, el Mesías, y Él mismo se revela así: el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida, la luz, el buen pastor, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el pan de vida, la vid verdadera, la puerta y la resurrección. Aleluya. Siempre en clara alusión a su deidad con Jehová, yo soy. Dios pues ya hizo su parte de revelarse al ser humano mediante su creación, la conciencia y su palabra. Queda la responsabilidad ahora en el hombre de aceptar o rechazar a Dios, con todas las promesas o consecuencias que eso conlleva. La salvación y vida eterna para todo aquel que crea en Él, condenación y muerte eterna para todo el que lo rechace. La deidad existe y está presente. Amén. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:29. Aleluya, gloria a Dios. Espero que les haya sido de mucha bendición a todos. Que Dios les bendiga.